invitado muy especial, queridos amigos. Vamos a realizar la primera clase virtual que se nos ha propuesto desde la universidad. Y esta primera clase la vamos a dividir en 3 cortos videos. El primero, vamos a retomar un tema que veníamos planteando en el aula, la pregunta por el sentido, una ventana abierta al misterio. Es el tema de la fundamentación antropológica de la espiritualidad. En segundo lugar, vamos a hacer una paráfrasis, un comentario al acercamiento que hace el padre Gustavo Baena, jesuita, al tema de la espiritualidad. Y en tercer lugar, me voy a acercar a la propuesta de la espiritualidad de Jesús desde José Antonio Pagola. Ya ese tercer video, ese tema será el fundamento bíblico de la espiritualidad cristiana. Ya con el video que haga sobre José Antonio Pagola entraremos ya a las consideraciones específicas de la espiritualidad cristiana. Todavía estamos en el terreno general y universal de la consideración sobre la espiritualidad y la reflexión teológica que estamos haciendo sobre ella. Y esta primera parte es una reflexión existencial y antropológica que incluso quienes no son creyentes cristianos pueden acoger. Hemos dicho que el hombre de hoy, el hombre contemporáneo, se ha acostumbrado a no responder satisfactoriamente la pregunta más importante que puede hacerse a nivel existencial, la pregunta radical, la pregunta que engloba todas las búsquedas humanas, todos los anhelos profundos que se anidan en el corazón de todo varón y mujer que viene a este mundo, y es la pregunta por el sentido último de la realidad. Pudiéramos afirmar, sin riesgo a equivocarnos, que desde que el hombre ha llegado a su estado de madurez en la escala evolutiva de las especies, ha podido humanizarse a medida que se pregunta en serio por el sentido de su vida y por su presencia en la realidad. De hecho, los presocráticos hicieron muy bien esta pregunta. Se preguntaron por la physis. El maestro Gonzalo Soto Posada decía que la pregunta que acompañó el paso del mitos al logos en Grecia, y que por eso hablamos de Grecia como cuna de la filosofía o del pensamiento lógico, era precisamente de dónde brota lo brotado, cuál es el origen de la realidad, cuál es la explicación última de la realidad. Y por supuesto, cuando la pregunta se hace a nivel racional, entonces aparece otra manera de contemplar y de acercarse a la realidad, que es la razón. Y por lo tanto, desde la razón nace la filosofía. No estoy diciendo que la explicación mítica no sea una explicación válida, es de otro orden. El mito es una verdad prefilosófica y precientífica que busca explicarlo todo. Pero cuando la pregunta se hace de manera sistemática y racional, entonces la respuesta es la que da origen a la filosofía. Lo grave es que cuando el hombre pierde su capacidad de asombro y de perplejidad, la referencia a la interioridad, la mirada aguda para descubrir en el fondo de la vida una presencia, una realidad portadora de sentido, entonces cae en la trivialidad que estamos de alguna forma padeciendo en el mundo globalizado. La vida se sumerge en un mar sin fondo de trivialidad que desemboca casi siempre en el sinsentido. Atrapado en la superficialidad, en la banalidad de las cosas que pasan, en lo efímero que se ofrece de manera inmediata, en el cerco estrecho de su propia finitud, el hombre se confunde, se desorienta, enredándose en lo secundario y perdiendo su vinculación con lo que realmente es importante para su vida. Lo que estamos diciendo es que cuando el hombre se pregunta por el sentido, descubre que esa pregunta, que es muy importante, no se la hace porque ha estado demasiado enredado, ocupado, distraído por una cantidad de cosas secundarias, accidentales, aleatorias, que le hacen perder la mirada profunda. Vivimos de impresiones, en la epidermia de las cosas, de los acontecimientos tal y como los medios de comunicación nos lo presentan, con las llamadas verdades a medias, en este momento que se denomina de la postverdad, desarrollando solamente la apariencia, quedándonos solamente con la cáscara de las cosas y no llegando a su verdad más profunda. Por eso es que muchos vivimos agitados, demasiado aturdidos por dentro y demasiado vacíos por fuera, aventurándonos simplemente a experiencias y a eventos momentáneos sin asumir consciente y responsablemente esta única vida que hemos recibido como don y que es una posibilidad infinita de realización.
Es muy bello poder constatar que cuando en serio nos hacemos la pregunta por el sentido, que es una pregunta que todo varón y mujer se puede hacer sin distinción alguna de su origen, de su condición social, política, económica y religiosa, entonces allí es cuando se toma la vida en serio, cuando el hombre asume realmente este proyecto maravilloso del vivir, y es una asunción consciente y responsable. Probablemente esta trivialización de la vida es una de las raíces de la increencia de no pocos. Incluso nosotros en ambiente religioso y en ambiente cristiano somos demasiado superficiales. Yo constataba, por ejemplo, estos días de la crisis generada por el coronavirus, cómo la gente tiene nostalgia de la estructura, de la institución, de lo establecido, de la rigidez de las tradiciones, cómo la religión cristiana, que se ha fijado a lo largo de la historia en estos 2000 años, y que en muchas ocasiones ha perdido la frescura del espíritu para entrar en la frialdad de unas estructuras que son válidas y necesarias porque antropológicamente son útiles, pero hay como un reclamo, hay una nostalgia de todo eso, de las creencias en términos de doctrinas, de la moral en términos de normas, de conducta, de el culto en términos de celebraciones oficiales, de devociones y de otras prácticas. Pareciera como que necesitamos estar aferrados, anclados a esta forma tradicional de vivir la fe, y por eso muchos nos consideran triviales, superficiales, frívolos incluso, y han preferido el mundo de la increencia tratando de buscar satisfacer su anhelo de sentido en otras experiencias que no son la religiosa cristiano-católica. Cuando vivimos sin interioridad se pierde entonces la capacidad de valorar la realidad, de valorar la persona, de valorar a los otros, de valorar el mundo en el que estamos, y por supuesto si no vivimos desde la interioridad, haciéndonos preguntas serias, pues tampoco podrá aparecer en el horizonte el misterio de Dios. Pero sobre todo esta constatación que estamos haciendo nos incapacita, repito, para caer en la cuenta de la presencia y la actuación de este misterio fundante de la realidad, de esta estructura que sostiene todo, que llamamos Dios. No estamos hablando del Dios cristiano, no estamos hablando de la experiencia de Dios que testimoniamos en el cristianismo, sino que estamos hablando de este misterio último que llamamos Dios y que sin duda alguna sostiene y catapulta desde dentro la realidad hacia su plenitud definitiva. Esta realidad que llamamos Dios y que está latente y que está esperando ser descubierta por el único que es capaz de hacerlo, que es el ser humano. Karl Rahner habla del hombre como el oyente de la palabra, como aquel que constitutivamente ha sido creado con un trascendental existencial que le permite acoger el misterio de Dios que se le ofrece. El misterio de Dios siempre lo vamos a entender en categorías de donación, de ofrecimiento, de dádiva inmerecida, no pedida, que llega espontáneamente, y solo el ser humano que tiene esta estructura trascendental puede acoger esta realidad que con minúscula llamamos totalmente otra, o que podemos simplemente por ahora denominar el misterio absoluto. El hombre de hoy entonces se resiste a la profundidad. Ha perdido capacidad de asombro y de sorpresa, de dejarse alcanzar por el misterio que sostiene el universo y que mucho más, pudiéramos decirlo así, lo sostiene desde dentro, porque este misterio de Dios no es una realidad extrínseca, no viene de fuera hacia adentro, no se radicaliza la independencia o la diferencia entre Dios y la realidad, sino que precisamente está dentro de la realidad. Algunos afirman que allí donde la realidad acontece en toda su belleza, en toda su profundidad, en toda su verdad, allí está Dios sucediendo. Ese es Dios mismo reclamando nuestra acogida. Hemos caído en lo que algunos llaman un marasmo circunstancial, una parálisis total que nos empuja hacia una inconsciencia generalizada. Incluso estas situaciones complicadas que estamos viviendo a nivel mundial nos hacen pensar que muchos vivimos apoltronados existencialmente, acomodados a lo que nos está pasando, sin permitir que la vida misma nos sacuda y nos permita hacernos estas preguntas fundamentales. Javier de Zubiri hablaría de vidas sin voluntad de verdad real. A muchos les parece igual que Dios exista o que no exista,
les parece igual que la vida termine con la tumba o que se abra desde allí, desde la muerte, a una experiencia de plenitud o de eternidad. A este tipo de personas, y ustedes y yo podemos ser una de ellas, les basta con dejarse vivir, abandonarse a lo que pase sin ahondar en el misterio del mundo. Porque recuerden, cuando yo me pregunto por el sentido, cuando yo ahondo en el sentido profundo de la realidad, cuando yo descubro mi vida y la realidad como problemáticas, como no explicables desde sí mismas, entonces se da la posibilidad de que Dios, este misterio absoluto, pueda ser la respuesta satisfactoria al interrogante que acosa el corazón humano. La conciencia es la que permite que el hombre se sacuda de su insatisfacción, de esa desazón profunda en la que a veces vive, de ese estado que yo pudiera llamar narcotizado. Ahí es donde Marx pudiera tener la razón cuando dice que la religión se convierte en un opio. No solamente la religión, sino la política, la economía, los mass media, las situaciones que vivimos, las modas, las verdades a medias. Se intuye que algo falta, que no nos bastamos a nosotros mismos y que la realidad tampoco ofrece todas sus respuestas, que las importantes preguntas que nos planteamos a nosotros mismos y sobre la realidad tampoco encuentran una respuesta a la altura del interrogante, que estas preguntas siguen abiertas y aguardando una solución, anhelando casi angustiosamente una respuesta definitiva y última, que solamente puede venir, según el criterio de los creyentes, de una realidad trascendente que lo supere y lo desborde todo. Decíamos en clase, y lo quiero repetir a propósito de las reflexiones que hace Hans Kuhn sobre este asunto. Dios no es una realidad evidente a la cual tenga que llegar todo hombre. Dios es una posibilidad. Cuando el hombre se pregunta por el sentido, es posible que responda a este interrogante desde una realidad misteriosa, sobrecogedora, abrumadora, fascinante, eterna, grande, inconmensurable, inefable, bella, una, simple, profunda. Esta realidad que llamamos nosotros Dios y que se ofrece como condición de posibilidad real y definitiva a la pregunta que el hombre se hace. Por eso la realidad con Dios o sin Dios nunca será la misma. No es lo mismo vivir una vida donde Dios está en el horizonte a una vida donde Dios no aparece como respuesta y el hombre sigue insatisfactoriamente buscando una y otra vez una respuesta. Pero bueno, no todo está perdido, no estamos siendo profetas de la sospecha, ni estamos siendo simplemente aves de mal agüero pensando que definitivamente el final ha llegado porque no somos capaces de tomar en serio la vida. El panorama parece desalentador, sin embargo, ahí mismo es donde aparece la esperanza. Es precisamente esta insatisfacción, es en esta indeterminación existencial, en esta zozobra radical que experimentamos como personas, donde tiene la apertura el horizonte, donde Dios se vislumbra como respuesta. Es precisamente de la crisis existencial, del hombre verse eternamente insatisfecho, como dice Heidegger, de que sus preguntas no encuentran respuestas definitivas, donde Dios como respuesta puede anidar en el corazón para darle la posibilidad de que la pregunta por el sentido de verdad no siga abierta, sino que encuentre una respuesta tal y como la pedíamos a la altura de semejante interrogante. En caso de que Dios exista, y decimos con respeto, es la posibilidad cristiana, pero no la imponemos, entonces todas las preguntas estarían abocadas a una posibilidad de solución radical. De nuevo lo afirmamos. En caso de que Dios exista, la realidad y el hombre en ella encontrarían sentido, no serían absurdas. Dios, como lo dice Hans Kuhn también, sería el origen, el sustento y la meta de la realidad. Con Dios o sin Dios, entonces la realidad no es la misma. Tal decisión es otra vez una cuestión de confianza razonable. No se puede imponer porque no es una evidencia. Dios no es una experiencia primera. Dios acontece en las preguntas fundamentales. Entonces, repito, la primera pregunta que se hace el hombre es por el sentido. Y la pregunta abre la posibilidad de que el misterio que llamamos Dios sea la respuesta. El hombre necesita abandonarse confiado a la posibilidad de que sus preguntas tengan respuesta.
O se acepta o no se acepta. O se acepta la ausencia de una causa, sustento y sentido últimos, o bien se acepta precisamente esto, un origen, un sustentáculo y una meta de todo, y ahí es donde se revela el misterio de Dios. Solo el sí lleno de fe a una causa última, a un último sustento y sentido, puede responder a la pregunta por el origen, el mantenimiento y la meta del proceso evolutivo que llamamos nosotros creación continua. Dios se convierte en la esperanza de que la vida y la realidad no sean absurdas, pero cuando Dios se presenta frente al hombre como respuesta, al hombre solamente se le pide una acogida y un abandono total que le permita encontrar en él la seguridad que en otra cosa o en otra realidad no se hallan de la misma manera. Se trata, por tanto, de que el hombre se pregunte. Por eso diría yo que la prueba de que el hombre es trascendente, de que el hombre es una ventana abierta al misterio, de que el hombre puede encontrar realidades eternas, en este caso realidad eterna, una sola, que le conteste, que le responda, que le satisfaga, que le calme sus anhelos más profundos, la única forma de toparse con esta posibilidad es a través del preguntarse. Yo creo que la pregunta es lo que abre la ventana al misterio, de interrogarse en serio. Este es el planteamiento entonces que nos hacemos. Antropológicamente, cuando el hombre toma en serio su vida, le surgen preguntas y la posibilidad de encontrar respuestas satisfactorias a sus preguntas es lo que permite intuir la experiencia del misterio y poderse conectar, vincular, entrar en comunión con este misterio. Cuando el hombre entra en lo profundo de su ser, cae en la cuenta de las preguntas que anidan en su corazón y quiere encontrar algo que no lo satisfaga de manera momentánea o superflua, sino una satisfacción total, porque el hombre ha sido creado bien, es decir, ha sido creado con una sed de infinito que solo una realidad de infinito puede colmar, puede saturar definitivamente. Entonces el hombre se hace capaz de Dios, que esto es muy interesante cuando nosotros hablamos de espiritualidad. Nosotros reconocemos que el hombre es capaz de Dios. En otras corrientes no cristianas, incluso no religiosas, pudiéramos hablar simplemente del hombre capaz de trascendencia, de trascenderse a sí mismo, de salir de sí mismo y de encontrar en otra cosa, en otra realidad, en otra experiencia, las respuestas que en sí mismo de manera inmediata no haya. Pero nosotros no hablamos solamente de una dimensión trascendente, sino que precisamente la dimensión trascendente que es estructural a la vida, no un añadido, no un apéndice. El hombre es trascendente por naturaleza, porque es un eterno insatisfecho, porque nada de lo que tiene a su alrededor de manera inmediata puede colmar sus deseos más profundos. Entonces ahí es donde Dios se puede abrir camino, porque el hombre es capaz de Dios. Vuelvo y repito la expresión de Rahner: el hombre es el oyente de la palabra, abierto al misterio, porque hay por creación una estructura trascendental antropológica capaz de acoger el misterio que se ofrece. Se trata de preguntar, de vivir con los ojos abiertos y el corazón palpitante, de tomar en serio la realidad. Y todo preguntar, que es una búsqueda, está guiado de alguna forma por aquello que se busca. Así lo dice Heidegger en Ser y Tiempo. Todo preguntar implica, en cuanto preguntar por, saber que de alguna manera el preguntar por es un interrogar a. Qué bello eso. Cuando yo me pregunto por, estoy interrogando a. Me pregunto por el sentido de la realidad, interrogo la realidad y en el sustento último de la realidad aparece aconteciendo realmente el misterio que llamamos Dios. En el fondo estamos preguntándole a Dios. La pregunta por Dios nace de la intuición de que la existencia de Dios y la acción de Dios sean la posibilidad de respuesta. Miren lo que dice Diego Marulanda. El hombre habita dentro de la pregunta. Esta capacidad de preguntar del ser humano es el camino de posibilidad del sentido. Y citando a Rahner, este mismo autor habla del hombre como aquel que se pregunta necesariamente. Este preguntarse es muy propio de la filosofía heideggeriana. Cuando el hombre se pregunta es porque sabe de la existencia de una posible respuesta, lo seguimos afirmando. Esta posibilidad de respuesta es lo que lo mueve a elaborar preguntas, por lo que se puede afirmar que la respuesta antecede a la pregunta.
en tanto que no es la pregunta en sí misma la que posibilita la creación de la respuesta, sino al contrario. Es la certeza intuida profundamente de que hay una respuesta la que genera la pregunta. La forma de la respuesta es anterior a la forma de la pregunta. El hombre se pregunta dentro de una respuesta ya dada, pero no develada totalmente por él. Este preguntarse en serio es lo que va abriendo aquello que nosotros en cristianos llamamos la revelación del misterio de Dios. Y allí Dios se le ofrece no como un concepto, sino como una experiencia desde la misma vida. Yo quisiera que aquí, muchachos, pudiéramos nosotros ahondar en esto. Esto no es fácil, esto narrarlo, exponerlo con palabras resulta muy corto porque esto es un misterio que abarca la vida, que la llena de una capacidad de fascinación increíble y a veces estructurar de manera lógica, como lo pide una clase, este tipo de reflexiones se nos hace muy complicado, pero no es imposible. Es muy bello que el hombre pueda empalabrar este discurso con categorías que permitan decir de la mejor manera y la más respetuosa lo que estamos intuyendo. El hombre es capaz de Dios y esta capacidad le viene por naturaleza. Algunos dirán en su proceso evolutivo, nosotros diremos en su proceso creador continuo que sucede en lo que llamamos desde la ciencia evolución. El hombre se topa y frente a este encontrarse con el misterio de Dios no le queda sino el asombro y la fascinación. Este misterio tremendo solamente pide acogida respetuosa y contemplativa. Y este misterio empieza a acontecer en su propia vida y en la realidad y todo se esclarece. Cuando el hombre sabe vivir desde esta certeza, desde esta captación, desde esta luz, desde esta verdad, desde este grito de Dios, desde lo profundo del ser, no desde afuera, sino dentro, porque Dios no es una realidad extrínseca, sino intrínseca, y por eso se pide la capacidad de caer en la cuenta. Eso es lo que llamaremos los cristianos fe, eso es lo que llamarán otros espiritualidad, cuando el hombre cae en la cuenta de esta presencia que actúa poderosamente, y se entiende desde esa experiencia y se compromete a partir de esa experiencia, entonces está dando la espiritualidad. El hombre puede, desde sus preguntas existenciales y fundamentales, abrirse a la experiencia de Dios. Qué bello poder saber que Dios se ofrece, que Dios se dona y que está esperando la libre y alegre acogida del ser humano, que puede encontrarse con Él y vivir desde Él. Aquí tenemos entonces unas sugerencias para este fundamento antropológico. Abandono aquí pues el discurso para que ustedes continúen. Les sugiero leer la Fides Ratio. Allí Juan Pablo II hace una exposición muy linda sobre cómo el hombre con la fe y con la razón se eleva a la búsqueda de la verdad. Este es el planteamiento fundamental de la Fides Ratio, que es un documento muy importante para quienes hacemos el ejercicio de la teología. El camino de encuentro con la verdad, dice Juan Pablo II allí, es precisamente la fe y la razón. El hombre puede llegar a la verdad porque en su autoconciencia él alberga un deseo profundo, insatisfecho, que solo Dios eterno puede satisfacer plenamente. La capacidad que tiene el hombre por naturaleza de conocer la realidad del mundo le permite conocerse a sí mismo, encontrarse problemático y abrirse en la búsqueda constante, consciente, emocional, profunda a la posibilidad de que el misterio de Dios sea la respuesta. De aquí que resulte urgente que el hombre se pregunte por el sentido, que el hombre viva seriamente. Por eso se pide una espiritualidad de ojos abiertos, de corazón y mentes conectadas en esta búsqueda. El hombre, como único ser autoconsciente de la creación, se hace hombre precisamente en el plantearse las preguntas fundamentales de la existencia, de cuya respuesta depende la orientación definitiva de todo. Miren lo que dice Javier de Zubiri para ir terminando. El hombre no se encuentra a Dios primariamente en la dialéctica de las necesidades y de las indigencias. El hombre encuentra a Dios precisamente en la plenitud del ser y de su vida. Lo demás es tener un triste concepto de Dios. Es cierto que apelamos a Dios cuando truena, pero no es la forma primaria como el hombre va a Dios y está efectivamente en Dios. No va por la vía de la indigencia, sino de la plenitud del ser, en la plenitud de su vida y de su muerte.
El hombre no va a Dios en la experiencia individual, social e histórica de su indigencia. Esto interviene secundariamente. Va a Dios y debe ir sobre todo en lo que es más plenario, en la plenitud misma de la vida, a saber, en el hacerse persona. Ahí es donde Dios se da. Cuando el hombre se hace persona, en el proyecto de lo humano, brota la experiencia de lo divino. En el ser personal, en el ser relativamente absoluto de la persona, es donde encuentra a Dios dándose al hombre en la experiencia suya. Allí, en el vivir, Dios se da. Y en el abrir los ojos y caer en la cuenta y ser consecuentes con este descubrimiento, es donde se da la espiritualidad. De alcance incluso más alto y amplio que las mismas respuestas, se van dando progresivamente a lo largo de la vida y de la historia la posibilidad de encontrarse. El encontrarse consigo mismo lo abre a la posibilidad del encuentro con Dios. Aquí es donde la filosofía responde al deseo del hombre de encontrar el porqué de las cosas, pero la filosofía da paso a la fe como una experiencia donde la respuesta se recibe como don de una manera plena y definitiva. Los motivo entonces a que sigamos con la búsqueda, a que nos descubramos profundamente espirituales, a que no dejemos de hacernos las preguntas radicales de la vida y a que le permitamos a Dios aconteciendo en lo profundo de la realidad, sosteniéndola e impulsándola hacia adelante, hacia su plenitud, como dice Zubiri, que sea Dios el horizonte, porque esta ventana que somos, abierta al infinito, solo se satisface con una realidad fascinante y plena como lo es Dios.